En este video vamos a estudiar a la casa 11 del zodíaco, la casa de los grupos y de la disrupción, que es parte del eje de la creatividad junto a su casa complementaria, la casa 5. Encontramos en nuestra casa 5 un espacio o tiempo cuya simbología es fuego y su signo análogo es Leo. Y enfrente a nuestra casa 11, cuyo signo teórico es Acuario, que es aire. La creatividad de la casa 5 es espontánea, subjetiva y está asociada a impulsos intuitivos, a nuestras expresiones de maneras improvisadas. La podemos llamar creatividad de la espontaneidad o de la improvisación. En cambio, en la casa 11, al ser de aire, es donde pensamos en una o varias ideas previo a expresarnos de manera creativa. Desde nuestra casa 5, una idea puede resultar una traba o una limitación porque no deja espacio a lo espontáneo y a expresarnos de manera improvisada. En la casa 11, en cambio, vamos a pensar que lo espontáneo puede ser un mamarracho si no hay una idea, un ensayo o una partitura elaborada previamente. Como podemos observar, ambas casas están siempre juntas, pero hay una gran diferencia entre ellas, la oposición. Por lo tanto, podemos entender que siempre que tengamos una idea creativa, desde ella hacia su expresión existe esta distancia, que es la que existe entre nuestras casas 5 y 11. Y a su vez, podemos entender esta constante conexión para incorporar una dosis de ambas casas en los momentos que queremos conectar con nuestra creatividad. Puede pasar que en nuestra casa 11 tengamos muchas ideas que nunca logramos sacar de la cabeza. Solemos tener o captar ideas geniales y muchas veces nos cuesta expresarlas porque para el zodíaco hay que cambiar de casa, pasarnos a la casa 5 y exponerlas. La creatividad entonces es un proceso, se lo llama el proceso creativo. Es un desarrollo que en el zodíaco empieza en el ir y venir por este eje. Puede iniciar en cualquiera de estas dos casas. Es un ir y venir por este eje cuantas veces queramos. La casa 11 está por encima del horizonte, representa los momentos en los que compartimos nuestras expresiones casa 5 en el mundo externo con otros. Hay veces que nos quedamos en la casa 5 y no compartimos nuestra creatividad o solo con unos pocos. Es importante notar que no necesariamente hay que compartir improvisadamente todo lo que queremos expresar de manera creativa, pero que al compartir nuestras obras permitimos que la vida vaya y venga por este eje creativo con menos obstrucción. Todo lo que uno crea está en la casa 5. El fuego de la casa 5 no quiere distancia, nos genera orgullo y posesión y es donde solemos decir es mío o es mía. Decir mi idea para la casa 11 es ridículo. Todos tenemos ideas en relación con lo que otros hayan pensado previamente. La casa 11 representa las ideas que van y vienen por el mundo externo y a veces las solemos captar como antenas. En la primera casa de aire, la casa 3, desarrollamos nuestra habilidad de pensar y comunicarnos. Desarrollamos nuestro lenguaje y nuestras habilidades sociales al relacionarnos con personas familiares de nuestro entorno cercano. En la segunda casa de aire, la casa 7, crece nuestra capacidad de pensarnos y de comunicarnos al relacionarnos con otros como par y al empezar a tomar más conciencia de que hay otro con su propia conciencia. En la casa 11 llevamos esos encuentros con nuestros pares más allá y tratamos de conectar esa conciencia subjetiva con otros en búsqueda de relaciones sociales de grupo. Por lo tanto, esta casa representa nuestra conciencia grupal, o sea, la conciencia de que pertenecemos a diferentes grupos. Entonces, una de las preguntas para hacernos en esta casa es ¿cuál es la motivación que nos lleva a ser parte de ciertos grupos? Vamos a decir que podemos distinguir como mínimo dos alternativas de motivación. Una suele ser para encontrar solidez y mayor seguridad de nuestra identidad al pertenecer a ciertos grupos que reafirman lo que creemos que somos o lo que queremos ser, y nos damos sensación de estar seguros al pensar cuantos más seamos es mejor y la unión hace a la fuerza. Es el pensamiento yo aquí dentro y el resto allá afuera. En esta alternativa de motivación solemos utilizar al mundo externo para afirmar lo que creemos que somos
yendo por la vida buscando los grupos correctos que estén alineados con nuestra narrativa de identidad. La otra motivación de ser parte de grupos, o mejor dicho, el otro entendimiento de nuestra conciencia de grupos, nos muestra que estamos sujetos al mundo externo que nos rodea, ya que somos parte de algo más grande y en constante interrelación. Y podemos tomar conciencia de las interconexiones e influencias viendo a todos los grupos y a sus integrantes como diferentes pero iguales, ya que las partes no tienen diferentes estatus, sino características particulares que los distinguen y los unen, pero que no los jerarquizan. La conciencia de que somos parte de algo más grande a nosotros nos habilita a trascender los límites, las fronteras y las barreras de la separación individual, y nos permite experimentar nuestras expresiones como parte y en función de los grupos a los que pertenecemos. La casa 11 tiene como uno de sus principales principios la sintropía, la tendencia a una asociación con otros, la comunicación con ellos y la cooperación. Hay una conciencia de la interdependencia y la interconectividad. Las telecomunicaciones, la manera en la que utilizamos la tecnología y la globalización nos han ayudado a entender cada vez más este principio de interconectividad. Como ya hemos visto en la casa 10, encontramos la manera en la que percibimos a la sociedad de la que somos parte, sus estructuras y sus limitaciones. Esa estructura social, en general, viene armada en función de las creencias, leyes y principios de nuestros aprendizajes de la casa 9. Luego, en la casa 11, es donde podemos romper con todas esas estructuras, principios, leyes y creencias, si vemos o pensamos que ya nos quedan chicos, que son anticuados, que nos limitan demasiado o que limitan a ciertos grupos con los que nos identificamos. Los grupos que se sienten abandonados, descuidados o limitados dentro de la sociedad organizada de la casa 10 van a encontrar su voz y expresión en este eje casa 5-casa 11. Con la mira en el cambio y la inclusión social de partes previamente no vistas o ignoradas. Usar a esta casa de esta manera, expresando subversiones a la oficial y con grupos que disrumpen el orden social preestablecido, es tan común como usar a esta casa 11 para sociabilizar por placer o en búsqueda de poder y seguridad. Planetas en esta casa suelen indicar los grupos hacia los que gravitamos y los signos y planetas que encontremos en esta casa nos muestran nuestro estilo y manera de interactuar en esos grupos o situaciones grupales. Es importante tener en cuenta que esto siempre va a estar influenciado por nuestras experiencias a lo largo de nuestra vida. La amistad también pertenece a la casa 11. En nuestros grupos con amigos introducimos nuevas ideas y ellos hacen lo mismo, lo que nos permite incrementar nuestra conciencia subjetiva y personal. Planetas y signos en esta casa nos muestran los amigos hacia los que nos acercamos, nos muestra la manera en la que hacemos amigos, cómo nos comportamos con ellos y también pueden mostrar las cualidades en nosotros no reconocidas que proyectamos en ellos. Ahora que ya hemos visto al eje 5-11, pasemos a ver al eje siguiente, el eje 6-12.